Hermanos, buenos días. Señor los bendice. Bendiciones, saludos para el pueblo de Dios, especialmente para los hermanos de la Iglesia Herederos del Reino. Cada uno de ustedes está en mi corazón y los recordamos constantemente y están en nuestras oraciones. Bueno, hoy es septiembre 27 del año 2020, un domingo más para poder compartir la palabra de Dios. Y en este día pues voy a darles algo que es prácticamente un estudio de lo que podemos encontrar en las 7 verdades clave. Los temas de las 7 verdades clave incluyen uno que se llama verdades leche. Nos dan la introducción a la enseñanza neotestamentaria. Y pues quiero compartirles esto. Espero en Dios que pues sea de bendición para cada uno de ustedes y que pues pueda traerles recuerdo de lo que hemos ido aprendiendo y pues una afirmación de lo que hemos recibido de enseñanza. Bendito sea Cristo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, esto es lo que incluye en las verdades leche. Y antes de que entremos ya a compartir esto, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, venimos hoy, Señor, delante de ti, creyendo, Padre, que tú tienes propósitos firmes, propósitos en los cuales, Señor, tú has pensado en nosotros, nos has ido capacitando, nos has ido enseñando, Padre, para que podamos cumplir, Señor, toda tarea, Señor, que tú nos pongas. Ayúdanos, Señor, los que somos más débiles, los que somos más flacos, en la fe, Señor, y fortalece en nosotros, Señor, Padre, tu enseñanza. Ayúdanos a poder entender, Señor, y a poder mantenernos en una fe viva, Señor, creyendo, Padre Santo, que el llamado que tú nos has hecho, Señor, no es sin arrepentimiento, Padre bendito, y que cada uno de nosotros, Dios, tú nos has considerado, Padre bendito, para poder cumplirlo. No, Señor, en nuestras capacidades o nuestras habilidades, bendito Dios, sino por tu bendita gracia, Señor. Gracias, Padre, porque creemos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de nosotros y que me ayuda y nos ayuda para que la palabra sea ministrada correctamente, pero también, Señor, sea recibida correctamente. Toda gloria, honra y alabanza es a ti, Señor. Sometemos, Dios, la palabra a tu señorío, a tu autoridad. Siempre lo haremos, bendito Dios. Creemos, Padre, de esa manera, Señor, estará segura, bendito Dios, lo que se ministre a tu pueblo. Y, Padre, que cada uno, Señor, reciba igualmente, Señor, conforme lo que tú quieres. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu gracia. Señor, por el favor que tú has tenido sobre nuestras vidas, tomando cuidado, Dios, de cada uno de nosotros, Señor, en las diferentes situaciones que se han presentado en nuestra vida, especialmente, Dios, en lo que está ocurriendo alrededor de todo este mundo en este momento. Gracias, Señor, porque creemos que cuando tú, Dios, nos recibiste, Señor, tu compromiso, Señor, fue de cuidarnos, protegernos, proveernos, Señor, y ser nuestro Dios,
que guardaría nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Gracias, bendito Dios. Todo, Señor, lo depositamos en tus manos, lo sometemos a tu señorío y creemos, Señor, que lo que se ministre, Señor, será por tu gracia y por tu conocimiento. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. El tema de las verdades clave es lo que podemos considerar dentro de la doctrina del Nuevo Testamento como base de la fe cristiana, con un tema para cada área como principio de conocimiento para el discípulo. Como su nombre lo dice, verdades leche, las cuales están para ser digeridas en los principios de la enseñanza cristiana, digeridas por los que están siendo iniciados en la palabra de Dios. Es decir, como un bebé que toma leche, así hay hermanos que necesitan tomar verdades leche. Y después habrá verdades carne, alimento sólido, pero que será administrado conforme el tiempo lo permita. Muy bien. Son 7 las verdades leche y lo que voy a hacer es una introducción en forma general, dando prácticamente la información básica de cada una de estos principios para que quede como solo una introducción. Ninguno de los temas será desarrollado en manera total o plena, sino solamente se tocarán los puntos a considerar de manera general. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Gracias, Padre Santo, bendito eres. El primero de ellos es la doctrina de Cristo. Ese es el primero de estos puntos de las verdades leche. En este tema se considera la enseñanza que recibimos de nuestro Señor Jesucristo como una doctrina de vida para el cristiano. Cada una de las enseñanzas de Cristo son para nuestra vida, para que nosotros podamos vivir en ellas, podamos desarrollarlas y de esta manera podamos tener una vida plena delante de nuestro Dios. Esto es en base de la gracia y la obediencia a Dios. Quien no se toma de la gracia va a ser muy difícil y el que no es obediente a Dios, pues un poco más, digamos más difícil. Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo de Cristo, tomando un lugar o su lugar en las esferas celestiales por la herencia recibida en la cancelación del Antiguo Testamento y haciendo efectivo el Nuevo Testamento en su muerte y habiendo resucitado como nuestra porción y nuevo pacto. Este nuevo pacto es sobre mejores promesas que les fueron dadas al pueblo judío en el Antiguo Testamento, a Israel, al judío, al pueblo hebreo. Todas esas promesas fueron buenas, fueron pactadas, pero quedan en el Antiguo Testamento. Y al haber un Nuevo Testamento de parte de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Antiguo Testamento queda sin efecto, queda anulado, ¿verdad? Y entonces las promesas que vienen en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, pues son para nosotros, los cristianos, bendito sea Dios, y todo aquel que venga a Cristo Jesús.
Cristo nos enseña qué es la misericordia y cómo podemos amar al Padre y al prójimo. Él nos da estas enseñanzas. Yo creo que si vemos los evangelios, cómo Cristo va enfrentando a cada uno de estos hombres, a los escribas, a los fariseos, a los doctos de la ley, a los sacerdotes, a todas estas personas que decían amar a Dios, los enfrenta con una realidad que era que ellos ya habían dejado de amar a Dios. Ellos se habían dedicado solamente a enriquecerse y a ver por su bien personal. Y eso es lo que Cristo les dice. En fin, en la doctrina de Cristo no hay ninguna contradicción. Nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por medio de Él. Él como mediador entre Dios y los hombres. Estamos hablando de la doctrina de Cristo. Este es un resumen de lo que el estudio es en explicación muy sintetizada. Esto es lo que es el estudio, lo que se refiere a la doctrina de Cristo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien. El número 2 es arrepentimiento de obras muertas. Esta enseñanza nos pone en posición de reconocer qué es importante para Dios y lo que no es importante para Dios. Descubre nuestra vida pasada y los hechos que no glorifican a Dios. Por eso tiene de nombre arrepentimiento de obras muertas. Es decir, cada uno tiene que reconocer cuáles son esas obras muertas que tiene en su vida, arrepentirse de ellas y empezar a hacer obras que verdaderamente tengan el valor para Dios. También nos permite reconocer lo que tendrá peso y lo que será pasado por el fuego. También a reconocer lo que es la madera, el heno, la hojarasca, que serán probados por el fuego y no prevalecerán. Es decir, los cristianos van a tener, después de obtener el estudio de arrepentimiento de obras muertas, van a poder identificar qué obras son las que realmente van a prevalecer delante de Dios cuando sean probadas por el fuego y qué obras no. Esto no implica que la persona reciba salvación o no reciba salvación. La salvación no tiene nada que ver aquí. Lo que va a tomar lugar es las recompensas, los galardones que la persona va a recibir. Si su obra permanece, si su obra no permanece, pues entonces recibirá pérdida. ¿Ok? Se aprende a reposar y descansar de las obras que no cuentan para Dios, por medio del cese del esfuerzo propio. Cada uno debe aprender a cesar del esfuerzo propio. Desgraciadamente para muchos grupos de iglesias ligan completamente la situación de las obras con la salvación. Y entonces las personas cuando fallan en las obras, pues se les hace saber o se les hace considerar que su salvación está en riesgo, que sus almas están en riesgo de perderse. Sin embargo, las iglesias neotestamentarias creemos que el que es salvo siempre es salvo, y que las obras no tienen peso para pérdida de salvación, porque la obra de Cristo Jesús fue una sola vez y para siempre. Alabado sea Cristo.
Bien, Dios es suficiente para toda obra en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios mediante las fuerzas de Dios. Es el principio de orden divino, pero aquí lo podemos aplicar perfectamente porque dice que es arrepentimiento de obras muertas. Entonces lo que todo cristiano debe buscar es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios mediante las fuerzas de Dios. Y entonces podremos estar seguros de que estamos haciendo obras que no son muertas. Amén. Bendito sea Cristo. Número 3 es fe en Dios. Fe en Dios. Principio que nos establece en una fe espiritual con el conocimiento de Dios y confianza en Él. Se da un resumen de Dios mismo en cuanto a el conocerle en sus nombres, poder y hechos. Yo creo que este punto también es bien importante porque es necesario que dice la Escritura que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay o que existe. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios, pues es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo quién es Dios, qué es Dios, qué hace Dios, dónde está Dios. Todas estas incógnitas se pueden aprender a través de esta parte del estudio que se llama fe en Dios, lo cual nos va a dar esa confianza en Él. Dice aquí, fe en Dios afirma nuestra creencia en el Ser Supremo Creador de todo, con propósitos, plan e intenciones por el grande amor que Él tiene por los hombres. Bendito sea Dios. Así es que Dios no está sin hacer nada. Dios constantemente está trabajando, día con día está trabajando. Está trabajando en tu vida, está trabajando en mi vida, está trabajando en la vida especialmente de todos los cristianos. A través del Espíritu Santo, Dios está trabajando para que las gentes se arrepientan, trayendo un redarguir en sus corazones para que vengan a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una vez les comentaba yo, porque alguien preguntaba, bueno, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿O cuál es la función más importante del Espíritu Santo en este tiempo? Y pues ciertamente la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que redarguye, ¿verdad?, de pecado y de juicio, pero el Espíritu Santo está preparando a la iglesia. Pero antes de preparar a la iglesia, el Espíritu Santo está muy interesado en la labor que corresponde a Jesucristo. Esto es, el Espíritu Santo está tocando corazones, redarguyendo corazones para que todas esas almas se salven. Esa es una de las actividades importantes que se está realizando desde el cielo en este momento. Jesús quiere que la mayor cantidad de almas se salven. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay una preocupación por todas las almas que se pueden perder sin Cristo, obviamente. Entonces, el Espíritu Santo tiene el trabajo o la labor de redarguir esos corazones para que la gente venga al reconocimiento de Cristo Jesús. Muy bien. Dijimos que el Creador de todo, con propósitos, plan e intenciones por su grande amor, dándonos el propósito de su gracia para que nuestra fe no decaiga, sino que permanezca y crezca hasta alcanzar las promesas de Dios para su pueblo.
para alcanzar las promesas de Dios para su pueblo. En la medida que el cristiano conozca a Dios en plenitud, estará en mejor posibilidad de cumplir todo propósito y encajar de mejor manera en el plan de Dios. Hablando de las verdades vencedoras. Hablando de las verdades vencedoras. Dios nos quiere vencedores. Dios no nos quiere derrotados. Y para ello, pues es necesario que tengamos la fe en Dios. A algunas personas se les pregunta si ellos tienen fe en Dios y ellos dicen que sí, tienen fe en Dios. Pero cuando les preguntas quién es Dios, no te saben responder. No lo conocen. No tienen ningún conocimiento o concepto de realmente quién es Dios. Y es necesario que pues se le conozca, que a través del conocerle, pues nuestra fe sea afirmada y nosotros podamos tener una verdadera confianza en Él. Bendito sea Cristo. Ese es el número 3. Número 4 es bautismos. Esta enseñanza nos da los principios de bautismo tripartito. Es necesario que el estudiante conozca en qué consisten los 3 bautismos, con sus referencias, motivos o razones y aplicaciones en la vida del creyente. ¿Cómo es que se identifican estos 3 bautismos en la Escritura? Y si es necesario pasar por ellos o no. Eso es lo que se va a enseñar. Esto es importante ya que se consideran escrituras que generalmente no son bien entendidas, mal aplicadas y por consiguiente mal adoctrinadas. La doctrina de bautismos es importante porque lo primero, la gente entiende como bautismo, o las iglesias se han ido por la definición de bautismo en cuanto a una situación de agua. Entonces, cuando uno les pregunta, ¿fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo? Ellos dicen sí, pero en realidad no fueron bautizados en el cuerpo de Cristo. O no entienden el concepto, ¿verdad? Entonces, son 3 bautizos los que podemos encontrar en la Escritura. El bautismo en el cuerpo de Cristo, que esto es lo que se refiere a la salvación. Somos introducidos. Bautismo significa introducir en. Entonces, bautismo en el cuerpo de Cristo se refiere a la salvación. Cuando una persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Después está como segundo lugar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Aquí es Cristo metiendo el Espíritu Santo en nuestra alma, introduciendo el Espíritu Santo en nuestra alma, y entonces recibe el bautismo del Espíritu Santo. Estos 2 primeros no necesariamente se realizan al mismo tiempo, lo que muchas denominaciones, muchos grupos de iglesias creen, que cuando son salvos, cuando se confiesa la salvación, al mismo tiempo se está recibiendo el bautismo de Espíritu Santo. Y bueno, no es así. En realidad no es así. Vemos en la Escritura diferentes pasajes donde habían creído o se habían recibido el bautismo en el cuerpo de Cristo, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces esto se da por la imposición de manos del ministro. Bendito sea Dios. Y el tercero es el bautismo en agua. Ahí sí hay una inmersión, hay una introducción en el agua, ¿verdad? Que nos da la pauta del testimonio. Un bautismo en agua es un bautismo de testimonio. Bendito sea Cristo. No es bautismo de salvación, tampoco es bautismo de Espíritu Santo, es el bautismo de testimonio.
Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Yo creo que sí es importante ese tema porque sí hay bastante confusión en mucha gente acerca de esto, porque algunos, habiendo estado en otros lugares, en otras iglesias, pues se les informa de una forma, de una manera en que no es la correcta, y entonces las personas pues creen que ellos ya pasaron por eso sin que en realidad haya sido así. Como les decía, hay grupos que creen que cuando la persona recibe a Jesucristo, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo, o recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, creen que al mismo tiempo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, aquí en la situación del bautismo del Espíritu Santo, pues interviene la parte del testimonio, que es el hablar en lenguas. Bendito sea Dios. El bautismo en agua entonces solamente es un bautismo de testimonio a la iglesia que está presente, testimonio al mundo y testimonio a Dios. Bendito sea Cristo, diciéndole: Señor, te pertenezco, aquí estoy en obediencia, haciendo lo que tú me has indicado. Bendito sea Dios. El quinto es imposición de manos. Alabado sea Cristo. Esta enseñanza establece los principios del Nuevo Testamento como la autoridad que se imparte en la imposición de manos. Como la autoridad que se imparte en la imposición de manos. Su importancia y aplicación en los casos que se citan en la misma escritura de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios, la imposición de manos viene por la autoridad, el ministro, el presbiterio, para que el creyente, el discípulo, cumpla con un propósito, con una tarea. Recuerdo que Pablo le dice a Timoteo que el don que le fue dado por la imposición de sus manos, dice, el don que te fue dado por la imposición de mis manos, ¿verdad? Entonces, es importante que se sepa que la imposición de manos no puede ser con ligereza. Tiene que ser guiada por Dios, por su Espíritu Santo. Cualquier cristiano puede recibir imposición de manos para la obra del ministerio, pero no cualquiera puede imponer las manos, porque en ellos se imparte autoridad y debe ser el ministro aprobado por Dios para tal efecto. Hay quienes toman a la ligereza este aspecto, y bueno, es uno de los temas que vienen aquí y tiene su importancia. Es necesario que cualquier función que alguien vaya a realizar dentro de la iglesia, pues necesita haber una imposición de manos. Hablando de los ministerios y aún de los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Alabado sea Cristo. Entonces, cualquier cristiano puede recibir imposición de manos para la obra del ministerio, pero no cualquiera puede imponer manos, porque en ello hay autoridad. Entonces, para poder delegar esa autoridad tiene que ser una persona que esté autorizada a hacerlo. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Número 6. Vamos muy rápido, pero gloria a Dios, no tengo problema de que acabemos muy temprano.
Número 6, la resurrección. Igualmente importante es este tema. La comprensión del concepto de la resurrección da la pauta al creyente para la seguridad de que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. La fase final de nuestra salvación, que es la glorificación, está garantizada por la resurrección de Jesucristo de los muertos y por ende la vida eterna. Como punto de aclarar aquí, puedo decirles esto. Si Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo hubiera muerto por la paga del pecado, habríamos sido perdonados. De eso no hay duda. Habríamos sido perdonados por nuestros pecados. Pero si Él no hubiera resucitado, entonces no tendríamos vida eterna. ¿Sí? Si la tercera fase de nuestra salvación es la glorificación, es decir, nuestro cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado en un cuerpo no corruptible, en un cuerpo que no experimente corrupción. Esto se da por la resurrección de Jesucristo. Cuando Él resucita, su cuerpo recibe esta transformación. Él recibe un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, y entonces Jesús vive para siempre. Bendito sea Dios. Antes de ello, Jesús era mortal. Tenía un cuerpo mortal. Y Jesús creció desde bebé hasta ser un hombre de 33 años. Y eso implicaba corrupción en su cuerpo. Jesús iba envejeciendo. A veces pensamos que envejecer son los viejitos. No. La persona desde que nace empieza a envejecer. Su cuerpo se va corrompiendo. Aunque un bebé, al pasar a niño, experimenta una transformación, de un crecimiento, ¿verdad? De una fortaleza, finalmente su cuerpo está corrompiéndose. Un ejemplo es esto. Aquí en los Estados Unidos, la gente le pone mucha importancia en las millas recorridas de un carro. Le pone mucha importancia. Y aun cuando mucha gente, cuando está vendiendo un carro, un automóvil, le pone una cantidad de millas, puede ser elevada, y le pone millas de highway, ¿verdad? Que son de carretera, que no son de avenidas, de subiditas y bajaditas, de parar y acelerar, ¿no? Sino de highway. Bueno, dan la idea de que el carro está en un buen mantenimiento, ¿verdad? Pero las millas recorridas de un carro no solo indican el uso del motor, sino el uso de todas las piezas que componen el automóvil. Todas las piezas. El motor, la transmisión, el sistema de frenos, la suspensión, lo eléctrico, todo. ¿Por qué? Porque todo tiene un uso y tiene una caducidad. Se va a descomponer tarde o temprano. Y entre más uso tenga, más rápido va a caducar. Entonces la gente pone mucho énfasis en el número de millas, aunque digan es que son millas de highway, ¿verdad? La gente dice sí, pero
pero ya tiene el desgaste de la suspensión, ya tiene el desgaste de la transmisión, ya tiene el desgaste de esto y de esto y de esto y de esto. Y si uno se da cuenta, hay carros prácticamente nuevos, digamos del año 2017, 2018, que tienen 100,000 millas y están en un precio mucho, mucho más barato que cualquier otro carro que tuviera las menos millas y del mismo año. Yo recuerdo que en México, la gente le pone atención a los kilómetros recorridos, pero no tanto en ello. Recuerdo que una vez vendí un Volkswagen y tenía un número de millas, no recuerdo cuántas millas tendría. Pero la persona que iba a comprar el carro, o que me compró el carro, porque me lo compró esa persona, no se fijó en el número de kilómetros que tenía recorrido el carro, sino se fue al motor y le hizo una prueba ahí que él consideró que sabía que con ello el motor estaba en buenas condiciones, no estaba desvelado o no estaba flojo o no sé qué cosa. Y entonces esta persona se convenció y me compró el carro. Cuando me lo compró le pregunté qué vas a hacer con el carro. Me dijo, no, lo voy a meter de taxi. Ah, bueno, está bien. Yo espero que sí le haya funcionado y le haya servido y por mucho tiempo ese automóvil. Pero la persona no se fijó en los kilómetros que el carro tenía recorrido, sino en la condición del mantenimiento del carro. Bendito sea Dios. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, entonces no hubiera habido la consecuencia de la vida eterna para nosotros y de tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y lo que la Biblia dice, que los muertos se levantarán del sepulcro. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Gracias a Dios que Jesucristo murió en una cruz, dio su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también resucitó. Al tercer día resucitó. Y al tener la resurrección, con ello nosotros también recibimos vida eterna. Y sabemos que si fuéramos al sepulcro, un día Él nos levantará. Un día Él nos resucitará. Bendito sea Cristo. Y el séptimo de estos puntos es el juicio eterno. Aquí te voy a decir así. Escuché a un pastor decir que los cuerpos de los cristianos y de nadie más no van a ser levantados de sus tumbas. Bueno, yo creo que hay algún error en lo que ese pastor ha estudiado. Y pues yo diría, hay muchos textos que indican lo contrario, que nuestros cuerpos serán transformados. Pablo lo establece así. Y esto es verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Estamos hablando del juicio eterno. Ahora, nuestros cuerpos experimentarán corrupción, envejecen. Pero en la resurrección de los muertos cristianos, recibiremos cuerpos transformados, cuerpos glorificados, los cuales no perecerán jamás. Son varios los juicios que son considerados en este tema, cada uno con sus características particulares, su motivo y consecuencia. ¿Quiénes y por qué pasarán por cuál juicio? Gloria a Cristo.
Los cristianos tenemos un juicio que podemos practicar nosotros mismos cada día para evitar juicios mayores en su momento. ¿Cuál es este juicio? Es el juicio de uno mismo. Cada día podemos practicar el juicio de uno mismo. Nosotros mismos venir a nuestra conciencia y analizarnos y decir, ¿me he equivocado? No me he equivocado. ¿He pecado? No he pecado. ¿He hecho mal o no he hecho mal? Y al hacer este juicio de nosotros mismos, lo que podemos hacer es venir delante de Cristo y decirle, Señor, perdóname. Me equivoqué, cometí este error, este pecado vino a mi vida, quiero arrepentirme, quiero dejarlo, quiero apartarlo y perdóname. Y dice la Escritura que Jesús es fiel y que nos perdona. Entonces, si queremos evitar un juicio mayor, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle a Cristo que nos perdone y que nos haga caminar rectamente. Esto, hermano, va a traer una seguridad, porque cualquier condenación va a ser quitada. Yo creo que el problema de mucha gente que vive en condenación es porque no se arrepienten de su pecado. Saben que están en un pecado, saben que están viviendo en una manera errónea, equivocada delante de Dios y no se arrepienten. Entonces, la situación viene a ser permanente, constante en sus vidas. En algunas ocasiones, hablando con gente que pues ha llegado a la iglesia y que después se ha apartado, especialmente varones que han llegado a la iglesia y se han apartado después, cuando los encuentro por ahí en la calle, platico con ellos, los he encontrado y he platicado con ellos, y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no regresas a la iglesia? Dicen, ay hermano, es que mi vida es, tu vida es, ¿y por qué no la cambias? ¿Por qué no te arrepientes y regresas a Dios? Porque la gente quiere vivir así, o prefiere permanecer así que regresarse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hacen juicio de ellos mismos, cuál es su vida, cómo está su vida en ese momento, y obviamente pedirle al Señor Jesús que les ayude a dejar eso, que considere su arrepentimiento, que los perdone y que los cambie. Pero la gente no lo hace. Cabe aclarar que los cristianos no irán o pasarán por el juicio del gran trono blanco. Este mismo pastor que mencionó que ningunos cuerpos van a ser levantados del sepulcro, que ningún cuerpo va a ser levantado del sepulcro, porque todos van a quedarse en el polvo. Él dijo que todos pasaríamos por el juicio del gran trono blanco. Hermano, el juicio del gran trono blanco es para las naciones, para los impíos. Para nosotros como cristianos vamos a tener el tribunal de Cristo, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Va a haber un juicio, finalmente va a haber un juicio para todos. Por eso les decía yo que en el principio de esto, que la variedad de juicios que son considerados en este tema
cada uno con su característica particular, su motivo y consecuencia. ¿Quiénes y por qué pasarán por cuál juicio? Entonces, el tribunal de Cristo es para los cristianos. Y en ese tribunal no se va a considerar la salvación, la ganancia o la pérdida de salvación. Ahí no se va a considerar eso. Ahí se va a considerar las obras hechas en Cristo, lo que va a resultar en una ganancia o en una pérdida. Coronas, galardones, recompensas o pérdida. Pero los que pasen por el tribunal, por el juicio del gran trono blanco, los que vayan al juicio del gran trono blanco, ahí su salvación está en juego. ¿Por qué? Porque Cristo no es injusto, Dios no es injusto. Entonces, los que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador son los que han de pasar por el juicio del gran trono blanco. Los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador irán al tribunal de Cristo. Todos, bendito sea Cristo. Así entonces queda este resumen de las verdades leche. Sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto, pero hay quienes no lo saben por no ser de nuestra iglesia y no haber recibido la enseñanza. Consideremos que hay gente que necesita repaso. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela de niño, por semanas se repasaba un tema en la escuela. Y a veces yo me preguntaba como niño, decía, pero ¿por qué otra vez lo mismo? ¿Por qué de nuevo la maestra está otra vez con esto? Especialmente cuando nos ponían a leer en voz alta, era mi coco. Yo no podía leer en voz alta. Y siempre había los niños que eran más inteligentes que yo, más hábiles que yo, que leían como metralleta. Leían rapidísimo y yo me quedaba, yo no puedo hacer eso. Pero eran semanas que era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y repaso, y repaso, y repaso. En aquel entonces yo no lo entendía. A mí me causaba pesar que la maestra regresara a lo mismo todo el tiempo. Bueno, a lo mejor a algunos de ustedes les causa pesar que yo regrese a lo mismo todo el tiempo. Pero es necesario, hermanos, que tengamos repaso de lo aprendido para afirmar el conocimiento. Yo no sé si dentro de lo que tú escuchaste hoy está todo lo que tú has escuchado anteriormente, o hay algo nuevo que tú percibiste. No se hizo un desarrollo de ninguno de los temas aquí considerados, solamente se hizo un resumen de las 7 verdades leche. Y yo espero que te haya servido como recordatorio y que Dios en el futuro nos permita, yo no sé si a través de estos videos o a través de volver a reunirnos y de las predicaciones de cada domingo, podamos repasar estos estudios. Bendito sea Dios. Recordemos que es enseñanza básica para la iglesia y que no necesariamente porque ya lo vimos hace 5 años o hace 10 años, ya me lo sé. Créame que el tiempo borra muchas cosas en nuestra memoria. Si no las practicamos y no las repasamos, finalmente van a quedar borradas de nuestra memoria. En fin, alabado sea Cristo. Yo doy toda la gloria y la honra a Cristo y pues doy gracias por la oportunidad de poder hacer este video
y que ustedes puedan recibirlo. Les mandamos igualmente, como cada domingo, un saludo y bendiciones de parte de mi familia, de parte mía. Les extrañamos, en verdad, y agradecemos sus oraciones. El día de ayer tuvimos ayuno y pues yo espero que si no todos, pues muchos de ustedes hayan practicado el ayuno, hayan podido orar por las diferentes necesidades, las situaciones que se están dando. Parece que hay una tensión muy fuerte en cuanto a las próximas elecciones. Ya falta muy poco y yo no sé quién es el que quedará para el próximo periodo, pero lo único que sé es que Dios es el que pone y quita reyes. Si a él le place cambiar el presidente que está ahorita, la gloria es para Dios. Si a él le place dejar un periodo más al presidente actual, gloria a Dios. Él sabe lo que hace. Nosotros no sabemos lo que él hace. Bendito sea Dios. Solo estemos orando, hermanos, para que el Señor cumpla su propósito en esta nación y en nuestras vidas estando en esta nación. Bendito sea Cristo. Muy bien, les mando muchas bendiciones y que la paz de Jesucristo esté en sus corazones. Shalom.